Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva cursada. Para los que están presentes, que en principio calculo que es la primera vez que van a tener esta materia cursando, les quiero contar primero un poquito qué es esta materia, porque es una asignatura nueva que tiene ciertas particularidades. Por empezar, su nombre indica que no solamente es teoría, sino que acá vamos a ver práctica, y va a ser algo así como una primera aproximación a esto que es la abogacía que ustedes eligieron estudiar y que en un futuro van a desempeñar. Les voy a contar la particularidad que tiene esta materia, que en principio es, se podría decir, transversal a todo el resto de las asignaturas que ustedes vienen estudiando. ¿Y qué me refiero con que es transversal? Apunto a que en realidad nosotros acá vamos a estudiar las competencias profesionales de un abogado, ahora vamos a ver qué son las competencias, más allá del fuero en el que ejerza o del ámbito en el que se desempeña. Ahí entró Sergio, a ver si está conectando Sergio. Buenas tardes, Sergio. Ahí está, ¿qué tal? Entonces les decía, esta materia apunta a ver el desarrollo de estas habilidades, que ahora vamos a ver un poco que tiene el abogado, independientemente de que el día de mañana ejerza en el fuero privado, en el sector público, en el fuero civil, en el fuero penal, en el contencioso. Hola María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué están? tal? Un gusto. Estoy presentando la materia recién, arrancamos para que no se haga tarde. Gracias. Entonces, les voy a contar un poquito de qué se trata esta materia. Esta materia a lo que apunta es a ver cómo es nuestra labor futura como abogados, ¿sí? Entonces, la vamos a dividir en 4 unidades, donde de alguna manera vamos a ir yendo a la teoría y a la práctica según la unidad que tratemos. Vamos a comenzar esta primera unidad, que hoy vamos a ver una parte, donde vamos a analizar en principio qué es el abogado, qué significa el título abogado, qué nos permite realizar, qué necesitamos para trabajar como abogados, desde el título, legalizarlo, colegiarnos. Ahora vamos a ver todo eso. Dentro de esta misma unidad ya vamos a ver que recaudos se nos exigen legales, pero a su vez éticos y morales. Vamos a ver un poco eso, y vamos a ver toda la ley que regula nuestro ejercicio profesional. Una vez que tenemos definido quién es el abogado, qué necesita para ejercer, cuáles son los recaudos y demás, nos vamos a la segunda unidad, donde nos vamos a preguntar, bueno, ya sabemos quién es el abogado y qué necesita para ejercer. Ahora, ¿dónde va a ejercer este abogado? Bueno, vamos a estudiar mínimamente, con un paneo medio general, máxime porque ustedes están por todo el país, cómo es el sistema judicial argentino. ¿Sí? Vamos a hacer un paneo, no vamos a entrar en detalle del sistema puntual de cada provincia, sí vamos a ver un paneo general de la provincia de Buenos Aires como referente. Básicamente todas las provincias tienen un sistema muy similar, pero bueno, vamos a tomar de la provincia de Buenos Aires como referente para que vean cómo funciona la organización judicial, ¿sí? Para que tengan presente que el abogado, desde una instancia administrativa o una justicia de paz, para ya luego pasar a un juzgado de primera instancia, puede actuar en un alzado, en una Cámara de Apelaciones, en la Suprema Corte o Tribunal Superior, según la provincia que se trate, tienen distinta denominación, hasta llegar a la Corte. Vamos a ver la Corte, cómo llegamos a la Corte, etc. Ya esto sería la segunda unidad, o sea, tenemos una primera parte, sabemos qué somos como abogados, qué necesitamos para ejercer y dónde vamos a ejercer, en el sistema judicial argentino. Ahí vamos a llegar a esa etapa donde vamos a tener un primer parcial, como para evaluar esto en cuanto a que tenemos en claro quiénes somos y dónde actuamos. Y ya después vienen 2 unidades que ahí sí son netamente prácticas, porque vamos a ver una tercera unidad, literalmente, que es el estudio jurídico, o sea, cómo atendemos al cliente, cómo se va a poner una consulta, de cómo se forma el estudio, quiénes integran el estudio jurídico, qué elementos y herramientas informáticas tenemos hoy, donde ya tenemos absolutamente en todos los fueros expediente digital. Vamos a ver cómo hacer presentaciones, incluso vamos a interactuar en línea, viendo cómo se presentan, cómo se inicia una demanda, cómo se presenta un escrito.
para que vayan teniendo un paneo, en términos generales, insisto, más allá de la provincia en la cual estén ustedes, de cómo funciona ya el sistema judicial. Y por último, hasta acá tenemos entonces, hago de nuevo un raconto. El abogado, las condiciones en que ejerce, los requisitos legales, va a ejercer dentro del sistema judicial argentino, va a montar su estudio, va a salir al ruedo a trabajar como abogado, y ahí se nos pone la última unidad que nos dice, bueno, y ahora, ¿cómo salimos a la cancha, como dirían los muchachos? Vamos a ver cómo hablar, cómo expresarnos, cómo hacer un interrogatorio. Vamos a jugar con la lógica. Ahí vamos a volver a matemática de tercer grado, pero vamos a jugar con proposiciones, vamos a negar, vamos a afirmar, ¿es correcto el razonamiento? ¿No es correcto? Y vamos a terminar argumentando. Y ahí los quiero ver porque los quiero ver escribir, los quiero ver desarrollar todo esto que ustedes vienen estudiando en distintas materias, lo vamos a volcar en argumentaciones, en desarrollo de un planteo, haremos ejercicios prácticos donde, no sé, tiraremos un tema, hay temas que ya son trillados, pero muchas veces se tiran los temas clásicos como ser pena de muerte, aborto, lo que fuere, bueno, y ahí los quiero ver argumentar. Y esta va a ser la unidad más fuerte, que si bien es la más compleja, pero es la más entretenida porque ahí los quiero ver trabajar. Y ahí sí se va a evaluar, al igual que en toda la cursada, y esto siempre yo lo recalco, yo evalúo la redacción, la dicción, el lenguaje, la ortografía. ¿Por qué? Porque yo estoy acá para formarlos como abogados. Los libros están en la biblioteca. A mí no me interesa si ustedes se acuerdan del artículo 1542 del Código Civil o el 28 del Código Penal. No me interesa si se lo saben de memoria o no lo conocen. La nota de Vélez al código tampoco me importa acá. A mí lo que me interesa es que sepan expresarse y sepan desarrollar esta capacidad, que ahora vamos a ver qué es, y que el día de mañana, literalmente, y se los digo con 25 años de experiencia en la profesión, les puede hacer ganar o perder un juicio. Porque como digo yo, uno puede tener media biblioteca o toda una biblioteca que avale nuestra postura jurídica, pero si no sabemos cómo desarrollarla, nos puede ir muy mal. Así que bueno, vamos a arrancar con esta materia. En principio, ahí les voy a empezar a compartir una pantalla, vamos a hablar en términos generales, vamos a hacer una gran diferencia, que esto es algo que se suele preguntar en los parciales, entre lo que es incumbencias y competencias. Vamos a empezar presentando esto. Ahora vamos a compartir la pantalla. Si lo vemos desde el principio. Ahí se está viendo. Ahora sí. Bueno, presentación, teoría y práctica de las competencias profesionales, vamos con la unidad 1. Entonces, esto es un poco un paneo, lo que sí les voy a comentar, o sea, no se preocupen por escribir o tomar notas, porque todo esto, no solamente la clase queda grabada, sino que todo esto yo se lo subo después en las clases. Todo lo que yo diga lo van a ver reflejado en las clases. Esto es más como una charla de café, esta introducción. Yo ahí les pongo, vamos a poner la pantallita, tenemos un concepto tradicional del abogado, donde les pongo que es un profesional del derecho que por sus conocimientos interviene de manera obligatoria, tenemos intervención obligatoria, en un proceso para salvaguardar el debido proceso y la garantía de defensa en juicio. Y acá les cito, en particular, ya tomando el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, pero básicamente todos los códigos de todas las provincias contienen el mismo concepto, donde el código nos dice que es un auxiliar de la parte y del tribunal lo que lo hace merecedor del respeto y consideración durante el desempeño de la profesión que corresponde a los magistrados. O sea, ¿qué nos dice el Código de Procedimientos? Esto lo dicen todos los códigos en Argentina. Que el abogado, en su ejercicio profesional, es equiparado al respeto que se le debe a un magistrado. Esto para que tengan presente, porque el día de mañana no saben que les depara el destino y quizás ejerzan como abogados litigantes o quizás sean funcionarios y o magistrados a futuro, pero siempre en esencia somos abogados y todos merecemos el mismo respeto, aún incluso el que le corresponde a un juez, porque tenemos el nivel de un juez dentro de un proceso, somos una parte esencial de intervención obligatoria.
Es el concepto tradicional de abogado. Hoy por hoy, la sociedad cambia, tenemos una sociedad que por cuestiones sociopolíticas y económicas va mutando, y así como muta la sociedad, como nosotros manejamos cuestiones sociales que están reguladas por el derecho, también muta nuestra profesión y nuestra actividad. La tendencia actual que nos dice, y ahí les pongo, la profesión depende del tamaño y complejidad de la organización del trabajo, no existe una única ideología profesional del abogado, los constantes cambios legislativos hacen que la vida profesional del abogado asuma mayor grado de complejidad. ¿A qué apunto con esto? Ustedes, quizás por edad, por experiencia o por la vida que vivan, ustedes sabrán que antes el abogado era como más limitado su actuar, era un abogado en un estudio, o dos, o tres, se ocupaba, era tipo, como digo yo, maestro orquesta, se ocupaba de todo, un abogado individual, que atendía el divorcio, la quiebra, el cobro del cheque, el juicio de alimentos, atendía un poco de todo. Esa visión un poco vino en decadencia. ¿Por qué? Porque los cambios son tantos, hay tanta normativa, porque cambió el mundo. Fíjense que hoy, por ejemplo, yo puedo estar frente a mi computadora cerrando un contrato electrónicamente con China. Entonces, esto genera que los abogados hoy tienen no solo que capacitarse, sino que ayornarse a este nuevo mundo, y ya tenemos grandes estudios de abogados, donde cada vez se apunta en términos generales, sea un estudio chico o un estudio grande, a la especialización. Esto que les sirva a futuro para el día que vayan a ejercer. El abogado tiene que especializarse, y de alguna manera las universidades tienen que tender a la formación de abogados especializados, así como en otras carreras. Yo siempre doy el ejemplo de medicina. O sea, el médico puede ser generalista como una especialidad, valga la redundancia, pero los médicos tienen sus especialidades y a eso dedican toda su capacitación. Los abogados en términos generales salen como para atender desde un caso penal, un caso civil, un caso de familia. Bueno, eso no es la realidad hoy. La realidad nos indica que tenemos que capacitarnos e ir en busca de una rama específica. ¿Por qué? Porque el derecho cada vez se puso más complejo, porque las relaciones humanas se hacen más complejas. Yo les voy a plantear una situación que ocurrió a partir de la reforma del Código Civil y Comercial en agosto del 2015. Previo a esto teníamos un Código Civil por un lado y un Código de Comercio por el otro. No solamente esta reforma vino a integrar los dos en uno y eliminó un montón de figuras, así como incorporó otras, sino que, por ejemplo, vino a incorporar dentro de la normativa, o sea, dentro del articulado civil y comercial, la normativa de consumo, que ya venía de la vieja ley 24240, que esta normativa de consumo tiene la particularidad de ser perpendicular al resto del derecho. Entonces, cuando antes hablábamos de una compraventa, un contrato, o de una locación en términos generales, resulta que ahora está de alguna manera influenciada por este derecho civil y comercial, porque el Código Comercial se nos metió dentro del Código Civil, eso decimos los civilistas, pero bueno, los comercialistas dicen que ellos invadieron al Código Civil, cada uno con su doctrina. ¿Y qué pasa? Este contrato, que antes era un contrato donde decíamos, bueno, el artículo tal del Código dice blanco, el otro dice negro, derechos, obligaciones, a su vez tiene una normativa paralela que se le aplica, que es la de consumo. Entonces hay que empezar a verlo de distintas ópticas. Y ahí está el rol del abogado. O sea, si netamente es civilista y solamente mira el contrato en base a lo que dice el Código Civil, y no tiene en cuenta todo el articulado, ya sea civil y comercial, incluso de consumo, que está dentro del Código Civil y Comercial, pero las implicancias que pueda tener penales, las implicancias que tienen desde el orden administrativo, las implicancias fiscales. Un ejemplo, los contratos de locaciones tienen que registrarse ante AFIP, uno tiene que saber normativa fiscal también. ¿Qué significa esto? Y apunta a la tendencia actual del abogado. Hoy el abogado no se puede quedar con la visión tradicional. Tiene que capacitarse porque la profesión está compleja. Justamente ahí yo les pongo, continuando con la lectura, que dice: la profesión está en un proceso de especialización y adaptación a la globalización económica, a la competencia, al uso de tecnología. Todo ello conduce a interrelaciones entre profesiones y aumentar la cohesión de los colectivos que representan. Tengan presente esto en cuanto a la interrelación. Tomemos un ejemplo: derecho de la salud. Están muy en boga los amparos de salud. Un abogado, por ejemplo, para ejercer
y plantear, por ejemplo, un amparo de salud, tiene que trabajar a la par con un profesional médico o con un profesional psicólogo o un profesional asistente social, según la condición a la que refiera el tema. Entonces, es muy común que encontremos equipos de profesionales trabajando en un mismo tema. Tema quiebras. Un abogado que lleva adelante una sindicatura en una quiebra tiene que trabajar con un profesional de las ciencias económicas que lo asesore, que le vaya contando esto que les comentaba, por ejemplo, que la AFIP saca de a 8 o 10 resoluciones por mes distintas que afectan este proceso concursal. Entonces, somos abogados, no contadores, necesitamos del aporte de un contador que nos vaya asesorando, que nos vaya diciendo, bueno, la tendencia es esta, a trabajar en equipos interdisciplinarios y hablar en otras ramas. Particularmente, yo trabajo en una rama del derecho civil, que es la propiedad horizontal, donde me veo obligada a estar asesorada por ingenieros y arquitectos, que me van indicando cuestiones edilicias en cuanto a que cambió el concepto, por ejemplo, en cuanto a reparaciones en sectores comunes, sectores particulares, si la cañería viene por acá, la cañería viene por allá. Hubo situaciones nacionalmente conocidas vinculadas al gas, a explosiones en Rosario, bueno, los que son de Rosario recordarán, hizo cambiar la normativa, entonces tenemos que saber cómo es la normativa de construcción hoy. Entonces vamos a un arquitecto y le preguntamos, ¿cómo es el código de edificación en cada localidad de la que estamos? Bueno, ¿qué nos lleva a esto? A que el abogado hoy no es el mero abogado que está sentado en su escritorio, sino es un profesional que tiene que formarse, capacitarse y estar interrelacionado dentro del ámbito que ejerce con otras profesiones. Sin todo esto, seguimos un poquito y vamos a tratárselo corto, porque si no se nos va a hacer muy larga la clase. Acá les muestro lo que serían, y esto sí, siempre lo pregunto e insisto, la función del abogado y procurador. Esto hablamos de incumbencias. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de incumbencias? Incumbencias es todo aquello, y esto sí grábenlo y ténganlo presente, es todo aquello que la ley nos habilita a realizar como profesionales. Nosotros, ahora vamos a ver el tema de la profesión, pero cada profesión liberal está regulada por ley. Todo aquello que nuestra ley de ejercicio profesional nos habilite a hacer, esas son nuestras incumbencias. Entonces ahí yo les explico, básicamente cito abajo la ley de ejercicio profesional de la provincia de Buenos Aires, porque son leyes provinciales, cada provincia regula el ejercicio profesional, no es que hay una ley nacional, sino que está regulado a nivel provincial. En la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 5177 de ejercicio, donde va a destacar, en este caso vamos a hablar en particular del abogado, porque la figura del procurador medio que se diluyó con los medios digitales, pero tiene como función defender, patrocinar, representar en causas propias o ajenas, en juicio o proceso, o fuera de ellos, en el ámbito extrajudicial, en ámbito judicial o administrativo, y en cualquier otro donde se controvertan derechos e intereses legítimos. Puede evacuar consultas, asesorar en cuestiones que involucren problemas jurídicos, firmar escritos de mero trámite, etcétera, etcétera. Y acá empiezan las incumbencias. Ya la ley, y esto lo vamos a pasar un poco por arriba, pero yo después se lo subo, para que vean. El abogado, por ejemplo, puede actuar en el sector público. ¿Cómo? Ejerciendo la función jurisdiccional, siendo un juez, siendo auxiliar letrado, siendo secretario de un juzgado, ejercer la justicia de paz, desempeñarse en el Ministerio Público. Ya vamos a ver en la próxima unidad qué es el Ministerio Público, es un órgano fundamental, integrar el cuerpo de abogados del Estado, etc. ¿Sí? Ahí les muestro, en el sector privado, patrocinar, asesorar, puede ser asesorar una empresa, asesorar un particular, ¿sí? En sede administrativa, ejemplo, reclamos que uno tiene que hacer en obras privadas en la municipalidad, un reclamo ante la sede de obras sanitarias por un plano que quedó mal volcado y hay diferencia de metros en ARBA, por ejemplo, en la agencia de recaudación de cada una de las provincias, lo que fuera. En el ámbito extrajudicial, prestamos asesoramiento jurídico integral, ¿sí? Funciones de auditoría, para lo que fuera, nos interconsultan sobre una ley, auditamos, emitimos dictámenes. Y en todos los sectores, ahí viene como términos generales que podemos desarrollar actividades de investigación, tareas de gestión, asesorar en materia jurídico internacional, hoy muy en boga. Y luego vemos los alcances del título de abogado. Esto lo paso un poco rápido como comentario, porque es largo y no nos vamos a centrar en este tema. Pero tengan presente, ¿alguien hace una pregunta? Me pareció que alguna hace una pregunta. Bien.
tengan presente que todas estas incumbencias que les estoy mostrando ahora, es todo lo que el abogado puede hacer por ley. ¿Sí? Ahí van a ver. Actuar en procesos, por ejemplo, en el sector privado, como abogado privado, ¿no? Dentro del ámbito judicial podemos ser partidor, albacea, árbitro, perito. En sede administrativa, actuar en IGJ, que es Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio, recursos en materia tributaria. Muy amplio nuestro campo de acción. Ejercer sindicatura, intervenir en transferencia de fondo de comercio, etcétera, ser mediador, árbitro, bueno, es extenso. Investigación, esto ya lo pasamos. Bien. Dejo de compartir acá. Esto como primer paneo. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Para no aburrir. ¿Ahí alguien me habló? ¿Puede ser? Ahí hay uno que tiene el audio, ahí lo pongo. Entonces, en términos generales, por ley tenemos incumbencias. ¿Sí? Nuestro título de abogado, una vez que lo validamos, y ahora vamos a ver, vamos a ejercer la profesión, tenemos una ley de ejercicio que nos dice qué podemos y qué no podemos hacer, y en qué condiciones. ¿Sí? Eso ya lo vamos a estudiar. Pero esta materia no se llama teoría y práctica de las incumbencias profesionales, sino que se llama teoría y práctica de las competencias profesionales. Entonces yo les pregunto a los que están acá, ¿qué piensan o qué interpretan que son las competencias profesionales? A ver, ¿quién se anima? A ver ahí que me miran con cara de... Matías, que está muy concentrado, lo veo ahí. A ver si tiene ganas de hablar o no tiene ganas de hablar, Matías. Me mira con cara de... profesora. Sí, A ver. no, la verdad que no llegas a entender lo que me está diciendo porque estoy con el tema del volumen. Se me fue su volumen, por eso estoy con la cara de sorprendido. No. La pregunta es, a ver, le quiero preguntar un poco a todos, porque yo siempre me lo planteo esto y encuentro respuestas variadas y a mí me sirve para mejorar la clase. ¿Qué interpretás vos por competencias profesionales? ¿Qué se supone que es? Si yo te pregunto, ¿qué son las competencias? ¿Vos qué opinás? Es una opinión acá, no estamos juzgando nada. Y de mi punto de vista yo diría que es el ámbito de extensión hasta donde uno puede llegar a trabajar o no. Bien, está bien. A ver, por ahí, María José, ¿qué opinás vos al respecto? ¿Qué son las competencias para vos? Para mí es en lo que uno está preparado, en lo que uno es competente para intervenir. En eso. Ahí, Vamos eso es. cambiando. Ahí me gustó María José. A ver, Sergio, mira por ahí, hace así con el labio, está pensando Sergio. A ver si me escucha. Ahí está, ahí pude activar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? La competencia. Para mí es el lugar donde podemos desarrollar nuestra actividad. Si bien la incumbencia es lo que la ley nos permite hacer, la competencia me parece que iría por dónde lo podemos hacer. Bueno, yo sé a dónde apuntás. Esto porque has estado dando procesal o algo por ahí. Sí, tengo un final el martes, pero aparte de eso, claro, sí. Es porque venís con una visión procesalista. Por ahí Claro. no es, pero no importa. Bueno, a ver, Carlos. A ver, lo quiero escuchar a Carlos, a ver qué opina. Después le toca a Agustina e Ignacio, Los quiero escuchar, así que vayan pensando. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, profesora? Tengo un poco mal internet, así que la escucho medio cortado, pero ¿ustedes me escuchan bien? Sí, te escucho bien. No, yo creo que es el tema de... ¿Cómo explicarte? El compromiso, la mentalidad de crecimiento mía, el impulso, no sé cómo explicarte. Bien. El compromiso con mi profesión. Bien, Carlos. Bien, Carlos. Vamos orientados. Hasta ahora, María José y Carlos son los más orientados. A ver, Ignacio. ¿Me escuchan? Sí, te ¿Me escucho. escuchan? Ok, buenas tardes. Buenas Pues tardes. yo creo que es un rol que desempeña el profesional abogado con respecto a lo que se ha preparado, así como un médico o un neurocirujano se desempeña en
cirugía del cerebro y esas cosas. Un abogado penalista se desempeña en juicios y en ese tipo de cosas. Perdona la voz. Bien, apuntás a la especialización. Ok, bien. Y me queda Agustina. A ver, Agustina, te escucho. Para mí los conocimientos sobre los temas, o sea, estar preparado para resolver determinado tema, conocimientos sobre el tema, para poder desempeñar la función, y eso va a depender si conoce, también va a saber el ámbito en el cual se va a desempeñar. Bien. Bueno, a ver. Los que estuvieron más cerca, o sea, todos tienen un punto, digamos, en cierta medida, tienen algo de lo que son las competencias. Los que más cerquita estuvieron del concepto son justamente Agustina, María José, Carlos creo que fue casi el que le pega la tecla. Ahora les voy a compartir para que vean de qué hablamos cuando hablamos de competencias. Ahí estamos, vamos a compartir. A ver. Bien. Competencias profesionales o competencias que debe tener un buen abogado. Vamos a ver qué son las competencias. Ahí yo les pongo síntesis de las habilidades y competencias más exigidas a los abogados en la actualidad. Entonces, los profesionales del derecho, les escribo, deben tener o ser capaces de desarrollar una serie de competencias. ¿Qué apunto con las competencias? Son aptitudes y actitudes que debe tener un buen abogado para desarrollar la profesión. Y les pongo ahí, son todas relevantes, no significa que uno tenga que tener todas al 100%, pero la idea es que podamos desarrollar lo máximo posible cada una de ellas. Vamos a ver qué es cada una para que entiendan la diferencia entre incumbencias y competencias. Yo acá les nombro una serie de competencias. Te voy a decir, ¿qué es esto? Bien, recién veíamos incumbencias. La ley nos dice qué podemos hacer. Las competencias nos dicen cómo lo podemos hacer. La competencia es el cómo, es lo que se espera del abogado, es esa habilidad, esa aptitud para desarrollar sus características como letrado. Y vamos a empezar a analizar cada una de manera breve, pero como referencia para que tengan en claro a qué apuntamos con esta materia. Vamos a ver el desarrollo de todas estas competencias. Yo cuando comencé la clase les dije, esta es una materia que es, digamos, independiente de los contenidos. ¿Por qué? Porque los contenidos están en los códigos, así como las incumbencias están en la ley. Yo lo que quiero es que ustedes desarrollen competencias, que es el cómo. O sea, ustedes pueden saber mucho de derecho penal, pero ¿cómo lo van a llevar en un juicio siendo fiscales o siendo defensores o particular damnificado? Pueden saber mucho de quiebras, cómo lo van a llevar dentro del proceso concursal y cómo van a manejar la masa de acreedores, las licitaciones, las verificaciones. Yo voy al cómo. Estas son las competencias. Y la primera competencia, obviamente que es fundamental, que es lo que ustedes están haciendo hoy en la facultad al estudiar, es la competencia técnica. Yo como abogado tengo que conocer el derecho. Si yo no conozco del derecho, no tengo esta competencia técnica de saber la normativa, bueno, entonces me dedico a otra cosa. Bajo la persiana y me pongo un kiosco a la esquina. La competencia técnica apunta a esto. Y cuando digo conocer el derecho, no estoy hablando de, bueno, haber estudiado, haber rendido civil, contratos reales, familia, comercial, no. Apunto a que el abogado, justamente por lo que hablábamos antes de los cambios sociopolítico-económicos mundiales, nos obliga a estar ayornándonos permanentemente porque la legislación va cambiando permanentemente. De hecho, yo les comentaba lo del Código Civil y Comercial. Imagínense, para los abogados que ya venimos ejerciendo hace años, nos encontramos que de un día para el otro se nos eliminó el Código de Comercio, el Código Civil se modificó y ahora tenemos un Código Civil y Comercial con nuevo articulado, con nuevas normas. Entonces, el abogado tiene que estar permanentemente capacitándose y instruyéndose en la materia. Eso es la competencia técnica. Si no sabemos el derecho, nos dedicamos a otra cosa. Ahora, yo sé todo el derecho. Tengo toda la biblioteca, me la sé de memoria. Bien. Necesito desarrollar mi competencia de comunicación. ¿Qué es la competencia de comunicación? Es toda esa biblioteca que yo sé o que tengo en mi cabeza, saber
expresarla en un momento determinado y en una situación específica. ¿A qué apunto con esto? Si yo, supongamos, me sé toda la normativa en materia de desalojo, pero cuando tengo que iniciar una demanda de desalojos o cuando tengo que plantear un recurso contra una sentencia con un desalojo, yo no sé cómo expresarlo, cómo manejarme, cómo volcar ese conocimiento, sea oralmente o de manera escrita, y ahí se me va a complicar el panorama. Yo siempre digo, la competencia de comunicación es algo primordial. De hecho, lo vamos a ver en la última unidad cuando veamos oratoria, cuando veamos el interrogatorio, el discurso, la argumentación. Hay muchos abogados que, por una cuestión que en la mayoría del país tenemos, por suerte lo va cambiando, pero mayormente procesos escritos, quizás sí saben desarrollar desde el punto de vista de lo analítico y textual una idea en papel. Pero he visto a muchos abogados que al momento de una cuestión oral, sea porque se suscita, no sé, una objeción en una audiencia, o porque hay que alegar in voce, o lo que fuera, quedan anulados porque no saben comunicar, no saben expresar esta idea jurídica que quizás ya la tienen en la cabeza, no saben demostrarle al juez cuál es la pretensión que vienen a hacer valer. A ver, nosotros tenemos una situación donde un cliente nos trae un tema, que le damos el marco jurídico y a partir de ahí vamos a buscar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ejemplo, nos viene a ver doña Rosa que alquiló la casa y no le pagaron el alquiler. El objetivo va a ser cobrar esos alquileres impagos. Entonces yo tengo que ir al juez a plantearlo con esta competencia de comunicación, sea escrita, sea oral, según el tipo de proceso, el fuero que se trate, a explicarle todo esto basado en normas de derecho. Y ahí nos vamos de la mano a la tercera competencia, que es como el trípode. Estas tres primeras competencias son las primordiales que para mí, insisto, estas sí o sí las tiene que tener un buen abogado. Y es la competencia analítica. ¿Qué significa esto? Dada la doctrina, la jurisprudencia, la legislación que un abogado conoce, y dado una situación de hecho que nos plantea un cliente, nosotros como abogados, en estas, como digo yo, en estas cuatro paredes de nuestras cabecitas, tomamos ese hecho, lo vinculamos al derecho, analizamos, y una vez que tenemos la cuestión cerrada con el marco jurídico, la volcamos a través de la competencia de comunicación en una demanda, en una carta de documento, en lo que fuera. ¿Qué significa esto? Yo siempre doy un ejemplo. No sé si alguno de ustedes han dado derechos reales ya, pero les voy a contar el primer caso que me tocó atender hace 25 años. Porque es un ejemplo claro de cómo desarrollar estas competencias. Yo las tuve que desarrollar en 10 minutos y a la fuerza porque no tenía otra salida. Viene a verme una señora, se me sienta en el estudio, primera persona que atendía yo, y me cuenta y me dice, no, pues sabe, doctora, yo estoy muy enojada porque adelante de mi casa me han puesto. Ella me explicaba, él me decía un aparato así. Lo que me quería explicar era que le habían puesto 2 columnas inmensas con una serie de, si se quiere, transformador eléctrico, que ella tenía miedo que, no sé, que generara contaminación, que hacía ruido, que le estallara y le incendiara la casa, lo que fuera. Básicamente, el servicio de energía local de su localidad, en este caso yo estoy en Mar del Plata, era el servicio de EDEA, que es la empresa de energía atlántica, que es de acá en la ciudad de Mar del Plata, había ido al domicilio y ella estaba en una esquina, su casa, y había puesto estas 2 columnas con un mega transformador que ustedes, si van por la calle, cada tantas cuadras se ve que hay de estos transformadores. Y ella lo que planteaba, más allá de las molestias y que tenía miedo por contaminación y por radiación, me decía, bueno, obviamente ella me contaba desde su visión, ¿no? Ella me planteaba el tema de vibraciones y ruidos que hacía, que tenía su habitación ahí en la vereda y no podía dormir por el ruido. Claro, cuando yo empiezo a escuchar, y esto ya lo vamos a ver después en la unidad 3, todo lo que es este análisis al evacuar una consulta frente a un cliente, uno va escuchando el relato de los hechos, pero paralelamente en su cabeza tiene que empezar a pensar en el derecho, es decir, ¿qué situación jurídica me está planteando? Muchas veces el cliente no nos trae una situación jurídica, quizás es más
un tema de, no sé, muchas veces es una cuestión comercial que no está vinculada jurídicamente, a veces es una cuestión psicológica que tiene un problema con el vecino, que en realidad no es jurídico, sino es que le molesta porque le molesta. Bueno, cuestión que acá esta señora me contaba, claro, yo empiezo a analizar la cuestión y me empiezo a dar cuenta que lo que la señora tenía que tolerar por una obligación legal es lo que técnicamente se llaman, derechos reales, servidumbre de electroducto. Creo que una sola vez la vi y nunca más la vi, la servidumbre de electroducto, pero son esas cuestiones que son preguntas de final, de recuperatorio siquiera, no sé. Pero bueno, ¿cómo le explicaba a la señora yo, como abogada, que era una servidumbre de electroducto? Yo no le podía contestar, no, señora, usted lo tiene que tolerar porque es una servidumbre de electroducto. Me dice que, con todo respeto, porque la señora no tiene por qué saber que es una servidumbre. Justamente yo como abogada, ahí estoy. Entonces, mi competencia técnica me dijo, es una servidumbre de electroducto. Bien. Mi competencia analítica dijo, bueno, en este caso tiene obligación de tolerarla porque el Código Civil dice que uno tiene que tolerar que, por ejemplo, venga la empresa de energía y ponga esta serie de transformadores o como se llama. Y ahí venía mi competencia de comunicación. ¿Cómo le explico yo a mi cliente qué es y la obligación que le genera? Bueno, está ahí en uno tratar de explicar esta figura jurídica compleja, porque es una figura jurídica compleja, en palabras simples y sencillas para que el cliente entienda. Finalmente la señora entendió, enojada, no le gustó, pero bueno, se fue con la consulta evacuada de que, bueno, es una situación que tenía que tolerar por ley, en la medida que obviamente el transformador funcione bien y tenga todas las garantías de que no emite ni ondas, ni magnetismo, ni radiación, etcétera, etcétera. Así como les planteo este caso, que parece muy simple, muy sencillo, imagínense si la situación está, yo ya la tengo que volcar en una demanda. Arranquemos al revés, en una carta documento. Porque supongamos que esto fue una empresa privada que tomó cierta atribución, por ejemplo, hoy por hoy ustedes saben, hay muchas empresas o de telefonía celular o de televisión por cable o fibra óptica que ponen postes frente a las viviendas para pasar cables. Supongamos que ese poste se está por caer, o tiene un cable que está colgando, o genera chispazos, lo que fuera. Bueno, hay que mandar una carta documento. Entonces, están nosotros, teniendo la competencia técnica, sabiendo de qué figura jurídica estamos hablando, o cuál es la normativa que regula esa situación, habiendo analizado a través de la competencia analítica que hay una falla porque no están cumpliendo con las condiciones que exigen la ley para que esa situación esté en óptimas condiciones, bueno, ahí está nuestra competencia de comunicación. ¿Cómo procedemos a emplazar a la empresa que se trate para que adecúe y evite riesgos, todo lo demás? Estas son 3 competencias básicas, que luego la vamos a ver volcada en una demanda, en una contestación, en una apelación, ni hablar si algún día llegan a corte y tienen que desarrollar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estas 3 son el ABC de todos los abogados. Básicamente nosotros en esta materia vamos a desarrollar estas 3 en términos generales. Luego tenemos otras que las voy a mencionar de manera muy rápida y breve, que también son importantes, pero no necesariamente tenemos que desarrollarlas al 100% todas. Una es trabajo en equipo, que viene un poco de la mano de lo que hablamos hace un ratito, de la nueva tendencia a equipos interdisciplinarios, o solamente, quizás, aunque sea un grupo de abogados, donde trabajamos en una situación, en un tema, donde quizás hay un abogado que es muy hábil manejando la negociación o la conciliación, otro que es más hábil investigando. Bueno, a ver, manejemos esta competencia. Vos investigá, vos andá a hablar con el abogado de la contraparte a ver si llegamos a un acuerdo. Bueno, hay que saber trabajar en equipo. Es todo un tema y se aprende. No todos son capaces de trabajar en equipo, pero es algo que uno puede instruirse. La adaptabilidad también es lo que venimos hablando. Los cambios son cada día más intensos y mayores. Entonces, tenemos que aprender a adaptarnos. Fíjense lo que nos pasó con la pandemia. Nosotros, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, veníamos con un sistema mixto, si se quiere, donde ya habíamos comenzado con el expediente digital. La pandemia aceleró el proceso y nos tuvimos que volcar al 100% con un expediente digital. Y nos encontramos con que había abogados que todavía estaban con una computadora, a ver, con sistema de OS, ni siquiera con Windows, donde no sabían ni siquiera cómo funciona, para que ustedes tengan referencia,
el sistema de expediente digital, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, funciona a través de un token de seguridad, que es algo similar a un pendrive, a una memoria USB. ¿Sí? Algo similar, no es, pero es un dispositivo criptográfico, pero como referencia. Y encontramos abogados que, por ejemplo, no sabían ni cómo funcionaba ni cómo se enchufaba la computadora, la CPU, o en una notebook, lo que fuera. Entonces, bueno, hay que adaptarse. Hoy es tecnología, hoy hay que digitalizar todo, bueno, hay que aprender a usar un escáner. Pero parece algo, una verdad de perogrullo que yo diga esto, pero les puedo asegurar que hay abogados que todavía no saben cómo funciona un escáner. Y todo el día, permanentemente, 24/7, estamos digitalizando documentación, y tenemos que aprender a ver documentación digitalizada. Hay que saber utilizar los programas que exhiben digitalizaciones en la computadora. Bueno, eso es la adaptabilidad, entre otras cosas, ¿no? Les pongo el ejemplo de la pandemia porque fue tremendo. Bueno, la competencia ética. La competencia ética le vamos a dedicar toda una subunidad, que si os quiere la vamos a ver la clase próxima. ¿Por qué? Porque la ética tiene que estar presente en nuestra profesión, porque es una profesión que muchas veces linda en lo ético. ¿Por qué? Porque nosotros, entre los muchos derechos y obligaciones que tienen las personas y que están sujetas a la actividad del abogado, manejamos algunos derechos que pueden poner en juego a la ética. Manejamos el derecho a la libertad, la dignidad, la propiedad privada. Y esto puede llevar a conflictos éticos. Entonces, la ética la vamos a dejar para la unidad próxima, donde vamos a ver todo lo que es la ética y las normas éticas que regulan nuestra actividad. Luego tenemos la competencia de negociación, que es un elemento muy importante en estos tiempos. Yo les vengo comentando los cambios que ha sufrido la profesión, y los cambios han llevado en términos generales, la vida global en el mundo, ha llevado a tratar de alguna manera a ir minimizando el conflicto y la litigiosidad. Sin entrar en cuestiones políticas, ustedes habrán visto el reproche mundial que mereció la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué? Porque la tendencia mundial es ya ir a dejar de algún modo la belicosidad de lado, la litigiosidad, pasar a segunda plano, o al menos bajar la intensidad de los conflictos. La gente es como que está muy conflictiva en términos generales, entonces el abogado, si va a fogonear el litigio por querer ganar un juicio, no vamos a llegar a buen puerto. Justamente la idea que manejamos ya hace años, pero que hoy es tendencia, es tratar de negociar, ¿sí? Negociar donde de alguna manera ambas partes salen medianamente satisfechas y también resignan medianamente parte de sus pretensiones. ¿Por qué? Porque, y yo sí acá se los digo como experiencia, dentro del sistema judicial argentino, aún hoy con el sistema digital y demás, siempre es preferible, como dice la frase trillada, un mal acuerdo ahora que un buen juicio a 10 años. La justicia es lenta. Entonces, quizás yo puedo tener todos los elementos para, no puedo asegurar el resultado, porque nosotros tenemos una obligación de medios, no de resultados, pero yo quizás sé que pueda llegar a tener éxito en mi pretensión, pero si el resultado va a llegar dentro de 10 años, hay que valorar si al cliente le sirve ese resultado dentro de 10 años. Y voy a dar un ejemplo concreto, que es algo que vemos muy a diario, y sobre todo en este último tiempo. Muchas veces hay muchos conflictos judiciales vinculados con deudas, ¿sí? Gente que le debe dinero una a otra. Entonces, ¿qué pasa? Yo quizás tengo mi cliente que es acreedor de una deuda, le deben, no sé, una suma de dinero, supongamos una hipoteca, le deben un dinero. Si nosotros vamos a juicio, seguramente va a cobrar esa deuda, pero la va a cobrar dentro de 4, 5, 6 años en pesos a una tasa de interés que es mínima, y para cuando cobre va a haber perdido plata en términos generales, por todo el tiempo que pasó, el dinero que invirtió en el juicio, por gastos, por lo que fuera. Para cuando llegue, la creencia quizás no va a ser el valor que él hoy le representa esa deuda. Entonces, quizás sentándonos con el deudor y su abogado, obviamente, lleguemos a una negociación donde quizás no cobra toda la deuda, pero lo que cobra hoy le va a servir más que si espera un juicio. Suena raro, suena extraño, no todos los abogados se adaptan a esto,
pero la negociación, les pongo un ejemplo de deuda por un tema político de inflación, o sea, el dinero se devalúa tan rápido hoy por hoy, en estos últimos tiempos, que esta competencia de negociación en materia de deuda está a la orden del día. La mayoría de las deudas se terminan arreglando, porque si no, o sea, el acreedor generalmente pierde dinero y al deudor se le va a hacer muchísimo más oneroso pagar también a futuro. Entonces, la idea es, en general en todos los conflictos, tratemos de al menos intentar la negociación. No siempre se puede. Hay temas que obviamente son casi imposibles de negociar, pero en la medida que hubiera una posibilidad, no la dejemos afuera. Siempre, obviamente, respetando los intereses del cliente. Y acá tenemos dos cosas que, bueno, ya lo vamos a ver en la clase próxima, pero puede suceder que el cliente quizás no quiera negociar porque obviamente el conflicto lo tiene él y esté en una situación de rivalidad absoluta con otra parte. Está en nosotros como abogados tratar de, pese a ese conflicto personal que tiene, y tomando nuestra profesión como un trabajo, porque es lo que es. Nosotros trabajamos de abogado, el problema es del cliente, no nuestro. Hay que despersonalizar el conflicto, ¿sí? Tratar de ese conflicto, componerlo de alguna manera, charlando con el abogado de la otra parte, y viendo a ver qué puntos en común encontramos como para lograr un acuerdo. Y al contrario, si el abogado quiere hacer un acuerdo, no tenemos que poner nuestros motivos personales en primera mano, sino que tenemos que priorizar al cliente. Y aun cuando sepamos que eventualmente un acuerdo podría llegar a desmejorar nuestra retribución, honorario, que si lo lleváramos a juicio, bueno, siempre los intereses del cliente están primero y será motivo de negociación nuestra para con el cliente. Decir, bueno, está bien, no vamos a juicio, yo voy a cobrar menos honorario, vos reconoceme quizás una parte de sus honorarios y yo tampoco pierdo tanto. Todo es materia de negociación. Bueno, esta competencia yo no la tengo en este momento, que es la de gestión de tiempo, porque se me está yendo el tiempo, estamos yendo mal. Esto sí es importante. Muchas veces tenemos esta dualidad de tiempo-calidad. Ustedes piensen que cuando estén ejerciendo como abogados, muchas veces puede que tengan, no sé, les voy a dar un ejemplo medio burdo, pero quizás en un día tenemos 4 vencimientos. Entonces, acá no es cuestión de priorizar qué cliente, qué no cliente hay que contestar primero, qué demanda, qué contestación, lo que fuera, sino que gestionar tiempo con calidad. Si de repente tenemos 2 traslados que son medianamente sencillos, que ya tenemos el tema en la cabeza, que hemos contestado sobre esa cuestión y ya más o menos lo tenemos cerrada la cuestión, bueno, eso le vamos a dedicar menor tiempo y vamos a contestarlos rápido. Y si los otros 2 que nos quedan, uno me va a llevar mucho tiempo y el otro requiere, además, que me ponga a investigar, bueno, voy a tener que gestionar tiempo diciendo, el que me va a llevar tiempo, le voy a dedicar, no sé, X cantidad y me pongo ya a trabajar. Y el otro, mientras voy investigando. Eso es gestionar tiempo. Calidad, tiempo. Es difícil. Como digo yo, se aprende a los ponchazos. Porque uno se va a encontrar que de repente el primer tema les va a tocar, no sé, va a tener que redactar una carta de documento y quizás estén 5 días para redactarla. Luego de años, se va a dar cuenta que quizás redactar una carta de documentos, si no es compleja, les puede llevar 15 minutos. Esto se aprende con el tiempo. No hay maestro que enseñe esto. Pero bueno, tienen que saber que esta competencia es necesaria. Aprender a manejar los tiempos en función de la calidad y cantidad de trabajo. Sumado a esto nos sigue la competencia siguiente, que es relación con la excelencia. Y esto tiene que ver a que, como toda la vida, uno tiene que apuntar a dar lo mejor de sí y a trabajar en la mejor manera posible y en función de la excelencia, sea cual fuera el tema que se trate. En los abogados pasa una situación muy particular, y a mí me gusta recalcarlo, porque quizás cuando comienzan la profesión esta competencia se ve muy vigente y se va degradando a los años. Así como la de gestión de tiempo se aprende con los años, y es muy escasa al comienzo de la profesión, la de relación con la excelencia muchas veces funciona a la inversa. ¿Y a qué apunto con esto? Cuando uno quizás se recibe, generalmente los primeros temas son de amigos, conocidos, familiares, vecinos, bueno, que le traen. Entonces, quizás es un tema que no es tan importante desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista económico, y uno lo dedica y se baja todo el código explicando y toda la doctrina y los fallos de corte para explicar quizás un choque a la esquina.
¿sí? En una demanda. Resulta que después con los años se da cuenta que es un choque común y corriente, que no requiere demasiada cuestión, y hace una demandita de 4 hojas o 3 carillas. Mi punto es que la excelencia tiene que estar siempre presente, y no porque sea un tema que quizás jurídicamente no sea muy relevante o económicamente no repercuta de manera importante en nuestros intereses como abogados al momento de cobrar honorarios, todos merecen la excelencia. Yo siempre pongo el ejemplo y se me ríe más de uno. Uno en su estudio tiene que atender a don José que viene para que le redactemos el contrato de locación de su PH de 2 ambientes que se lo va a alquilar al hijo del vecino, y también atender, no sé, el contrato que firma Messi con el PSG. Son 2 contratos, es lo mismo. La diferencia obviamente en honorarios es abismal. Pero bueno, la excelencia apunta a que ambos contratos los redactemos con la seriedad y con la profesionalidad que requiere de un abogado, ¿sí? Pongamos la excelencia en juego. Y como digo yo, si uno no le va a dar, no va a poner lo mejor de sí y no va a brindar excelencia en su trabajo, bueno, no lo tomes del trabajo. Es más sano decir, no me interesa este tema, no lo voy a tomar, que hacerlo a desgano, o como digo yo, hablando mal y pronto, a medio pelo. Entonces, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien, si no, no lo hacemos. Y vamos apurando un poquito porque se nos va el tema. Nos queda competencia de gestión de proyectos, que bueno, esto apunta a la nueva tendencia, sobre todo en las grandes ciudades, de los mega estudios. Hoy los estudios estudios jurídicos están volcados a ser empresas, donde se distribuye el trabajo y donde todos los abogados, desde los abogados junior, los semi-senior, los senior, según las clases que tengan por experiencia de años de ejercicio, están abocados a un proyecto común, donde, por ejemplo, asesoran a grandes empresas. Entonces, el abogado tiene que desarrollar esa competencia de, más allá de la labor puntual que esté haciendo, gestión en función del proyecto integral que tiene ese estudio, ¿sí? Esto es algo mucho más técnico, pero es una competencia que hoy está muy en boga. Y por último, no menos importante, y de hecho es la más importante, y se me va a reír, es la competencia comercial. Nosotros trabajamos de abogados, y es nuestro medio de vida y nuestro sustento. Cuando ustedes se reciban, les va a pasar lo que el José les comentaba, que van a atender al vecino, al amigo, al cuñado, al familiar, al primo, lo que fuera. Que lo atiendan porque es conocido, porque nos viene a consultar, o lo que fuera, no quita que cobremos nuestra consulta o nuestro honorario por la labor que hagamos. Hay que aprender a desarrollar esta competencia comercial. ¿Por qué? Porque vivimos de esto, y como digo yo, nuestras cuentas no las va a pagar el gracias por la consulta, o no, les va a pasar, esto es muy anecdótico, pero les va a pasar, si alguno ya tiene algún otro tipo de actividad, en su actividad le debe haber pasado, que de repente llega, no sé, domingo, ahora Día de la Madre, estamos todos almorzando en familia, y uno dice, vos que sos abogado, mira, te consulto. Está bien, uno de macanudo puede responder brevemente, pero no es ni el lugar ni la forma, y aparte se lleva la consulta gratis. Yo sé que suena raro que les diga esto, pero hay que dignificar la profesión. Ustedes están estudiando en una universidad, le están dedicando tiempo, dinero, proyectos, sueños que quizás no están cumpliendo ahora porque quieren terminar con esto. Entonces, valoren la profesión. ¿Tiene un lado comercial? Sí, nosotros vivimos de la profesión. ¿Hay que cobrar el honorario? Sí. ¿La consulta se cobra? Sí. Ustedes verán cuánto, cómo y en qué medida. No siempre se cobra en dinero, como digo yo. Tengo muchas situaciones anecdóticas de contar, pero muchas veces uno tiene que valorar que la otra persona quiera pagar, y quizás no puede pagar en dinero, pero sí con una contraprestación de lo que fuere. Yo siempre cuento ejemplos. Yo he recibido desde panales de abejas, kilo de masas, paquetes de yerba, maples de huevo, he recibido de todo como honorario. ¿Por qué? Porque de repente quizás el que venía a consultar no podía pagar la consulta, o porque era lo que él podía entregar. Entonces, bueno, incluso me han pintado mi casa. Me acuerdo de un pintor que vino, que tenía un tema medio complejo, era un honorario medianamente importante, porque tenía que llevar adelante una sucesión. Él no podía pagarlo, porque no tenía el dinero. Yo necesitaba que me pinten mi casa, y también tenía que pagarle a un pintor. Así que bueno, hicimos una serie
de cambio de actividades, él me pintó la casa, quedó feliz y yo le hice el trabajo. Bueno, pero esa es la competencia comercial. En definitiva, ambos salimos ganando. Yo pude cobrar, ¿cómo? Bueno, me pintaron la casa. Y él tuvo su sucesión que necesitaba hacer, que no contaba con el dinero, con la liquidez para pagar. Pero bueno, anécdota al margen. Yo soy muy anecdótica, chicos, por favor, frénenme cuando empiecen con las anécdotas, porque puedo contar miles de anécdotas. Se me va la verborragia por cualquier lado. Esto como anécdota. Entonces, para hacer un... se nos está yendo la hora. Para hacer un raconto de lo que vemos hasta este momento. Tenemos entonces una ley de ejercicio profesional que va a regular la actividad del abogado diciendo qué es lo que podemos hacer o ejercer en base a lo que dice la ley de ejercicio profesional. Luego tenemos las competencias que son, insisto, aquellas aptitudes o habilidades que se espera que un abogado que ejerce legalmente, conforme a la ley de ejercicio profesional, desarrolle en la profesión. ¿Sí? Estas competencias ustedes las van a ir aprendiendo a lo largo del estudio en la facultad y ya luego en el ejercicio profesional. Esto como primera pauta y primer punto en cuanto a esta primera unidad. Yo quiero ver un puntito cortito, que en realidad es muy largo, pero quiero ver un paneo del punto 2 de la unidad 1, que es Colegio de Abogados, porque viene un poco de la mano de esto, para explicarles por qué tenemos una ley de ejercicio profesional y por qué está regulado por ley el tema de las profesiones liberales. Ya después los voy a dejar, yo les voy a subir la clase para que lo lean, así ya la próxima clase ya empezamos a hablar de ética. Y acá vamos a hacer un poquitito de historia. Yo les traje una presentación que lo vamos a ir leyendo despacito, va a estar en la clase, no se preocupen, pero para que entiendan este concepto. Arrancamos de base con una pauta que es igual para todas las profesiones liberales. Nosotros para ejercer, además de ir a la ley de ejercicio profesional que dice qué podemos y qué no podemos hacer como abogados, tenemos un recaudo que no podemos eludir, que es que para ejercer como abogados, sea en la función privada, en la función pública, lo que fuera, pero para ejercer como abogados, obligatoriamente tenemos que colegiarnos en un colegio de abogados provincial. ¿Sí? Nuestro sistema legal argentino establece que la colegiación es por provincias y a su vez, perdón, está el ámbito federal, que, bueno, a eso ya después lo vamos a ver qué diferencia hay, y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene su propio sistema y su propia colegiación. Lo que sí quiero, porque es importante y porque se suele preguntar en los parciales y en los finales también, que comprendan el concepto de colegiación, porque hoy día, yo me cruzo con abogados de años de ejercicio que todavía discuten la colegiación y no tienen claro el concepto de por qué estamos obligados a colegiarnos. ¿Sí? Colegiarnos que supone, entre otras cosas, pagar una matrícula, ser miembros del colegio de abogados y estar sujeto a toda una normativa que tiene el colegio de abogados, incluso ser pasibles ante el incumplimiento de esa normativa de sanciones por parte del Tribunal de Disciplina, pudiendo incluso ser excluidos de la matrícula y no pudiendo ejercer nunca más. Por eso la importancia. Entonces les voy a presentar una última pantalla, y voy a tratar de terminar con esto. Espérenme, incumbencias, competencias profesionales, se me fue. Acá está. Vamos con esta, y ya vamos a terminar con esto, y les voy a hacer un raconto muy cortito. Puedo, presentación desde el principio. Bien, colegios profesionales, constitucionalidad, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, colegiación obligatoria, y vamos a tomar finalmente, insisto, la ley de ejercicio profesional de la provincia de Buenos Aires, que en cada provincia tienen una similar. Vamos a esta base. Y acá les puse 3 puntos para que tengan presente, y esto sí necesito que lo sepan bien. Los colegios profesionales son elementos de acción colectiva. ¿Sí? No se preocupen en copiarlos porque se los suben a casa. Que, bajo una estructura organizativa compleja, son constructores de la imagen social de la profesión. Ahora vamos a ver qué es todo esto, pero tengan presente este concepto. Sirven como sujeto de toma de decisiones y cumplen el papel de transmisor
del proyecto profesional del colectivo. O sea, como abogados tenemos un proyecto profesional, entonces el sujeto que toma las decisiones y que transmite ese proyecto es el colegio de abogados. O sea, cada decisión que se toma se canaliza por medio del colegio de abogados. Y, fundamental, el colegio de abogados establece pautas, códigos, formas de actuación, y son un elemento de representación del colectivo que vigila los intereses de la profesión. Esto es fundamental, porque va a ser el órgano que nos va a controlar y a vigilar. Máxime en una profesión donde hay muchas conductas que son pasibles de sanción, ¿sí? No porque uno sea abogado puede hacer cualquier cosa. Esto en términos generales como para que comprendan el concepto de lo que es el colegio de abogados. El colegio profesional en términos generales, porque todas las profesiones liberales lo. Ahora, vamos a ver un poquitito y muy breve, los que dieron constitucional, esto ya lo han visto, pero ¿cuáles son los antecedentes jurisprudenciales? Y yo les puse como un paneo, ¿no? Que del año, estamos hablando 100 años atrás, ¿no? Del año 22 al 57 hubo lo que llamaba concepción amplia del poder de policía, los fallos que esto lo deben haber visto en derechos humanos, o constitucionales, que son Ercolano con Anterior Reyó, Abico con de la Pesa, e Inchauspe con Junta Nacional de Carnes. Estos tres fallos, básicamente la Corte decía que había una suerte de poder de policía amplio, donde el Estado podía controlar en virtud de este poder de policía. Si bien estos fallos en particular no hablaban de la colegiación, sí hablaban de este poder de policía estatal. Obviamente entendido como algo hiperamplio, con total injerencia, sea una profesión liberal, sea un organismo particular, el Estado siempre estaba presente con este poder amplio. Ahí les pongo justamente, dice, se admite la injerencia del legislador para limitar el ejercicio de derechos individuales. ¿Con qué fundamento? El interés general. Entonces, ¿qué decían? Bueno, el interés general tiene que prevalecer sobre la concepción que abona el ejercicio. Entonces, en función del interés general, bueno, el legislador puede venir y regular esta situación o aquella. Esto fue, ya les digo, del año 22 al 57, este era el concepto. Ya en octubre del 45 es el primer caso que llega a la Corte, donde se va a expedir por primera vez sobre un aspecto de fondo que hacía la colegiación, ¿sí? Llegan los autos que se llamaban Soga Constantino, donde, en este caso era la provincia de Santiago del Estero, había dictado su ley orgánica y creaba un colegio de abogados que imponía la colegiación obligatoria. Entonces, este señor, abogado, santiagueño, Constantino Soga, plantea una cuestión que por distintos recursos llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y qué dice la Corte? La Corte saca un fallo dividido. Ya de por sí que fuera dividido era una novedad, porque ya veníamos de un concepto de poder de policía amplio, pero acá la Corte divide el fallo, y por fallo dividido votan con una decisión que es contraria a la doctrina sobre el poder de policía amplio, que habíamos visto en los fallos, y plantea una concepción liberal individualista, ¿sí? Rechazando todo intento de legalizar la colegiación profesional obligatoria. Entonces, veníamos del poder de policía amplio, el Estado puede entrar o sea, el legislador puede entrar a regular derechos individuales, y ahora la Corte en el 45 dice, no, momentito. Fallo dividido, pero la mayoría que hizo ese fallo dice, no vamos a legalizar la colegiación profesional obligatoria. Fue todo un tema, fue un primer golpe. ¿Cómo siguió esto? Porque viene medio largo, pero bueno, tuvo varios reveses. En el año 57, acá sí, la Corte vuelve a pronunciarse por este tema en la causa Colegio de Médicos Concierge. Y acá abre la puerta la Corte a una cuestión que no estaba prevista hasta este momento, y dice, ahí les pongo, la Corte sienta la posibilidad de que nación y provincias dicten normas de colegiación obligatoria. Ya, fíjense, esta es la puerta que abre el 57, donde en definitiva la Corte dice, no, está bien. En todo caso, que cada provincia regule, o la nación en su caso, según el fuero, después lo vamos a ver, y le corresponde a las provincias dictar normas. ¿Por qué? Y ahí empieza a realizar, que ahí yo les pongo, esto es lo importante, una distinción entre instituciones de carácter público no estatal y las privadas. Y este es un elemento importantísimo, y esto sí tenganlo presente porque esto se pregunta mucho en los parciales. Va a concluir
en Colegio de Médicos Concierge que los colegios profesionales no son personas de derecho privado, o sea, no es una institución, un club, una asociación, no. ¿Por qué? Porque el poder de policía es irrenunciable para el Estado, ¿sí? O sea, el poder de policía tiene que estar presente, tiene que haber, o sea, el Estado tiene obligación de controlar ese ejercicio profesional. ¿Cómo? A través de los colegios profesionales. Entonces, lo que nos dice es que el poder de policía es irrenunciable para el Estado, no puede delegarse en una institución de carácter privado. Consecuencia lógica, los colegios profesionales no son personas de derecho privado, sino que tienen carácter público, no estatal. Es medio complejo entender, porque larga como una figura extraña para el año 57 que todavía no se interpretaba bien. Lo que viene a hacer la Corte es algo así como que en realidad el Estado de alguna manera delega, ¿sí?, ese poder de policía en estas instituciones que no son de derecho privado, que son una suerte de instituciones no estatales. Seguimos. Ahora lo vamos a hacer un poco más claro. Ya en el año 85, y esto es medianamente más reciente, ya viene una primer ley a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ese momento capital federal de la República Argentina, se sanciona la 23.187. Y ahí esta ley establece colegiación obligatoria para abogados de la capital federal. Esta era precisa, específica y demás. Y esto sí dio motivo a que llegara un nuevo caso a la Corte en el año 86, que es Ferrari Alejandro con Gobierno Nacional. Y acá Ferrari es donde la Corte específicamente empieza a establecer las pautas y ya deja en claro la cuestión que queda absolutamente zanjada. Vamos a ver qué dijo la Corte, porque esto sí es importante. Primero, y lo voy a leer despacio para que lo interpreten. Dice que el Estado Nacional o el provincial, según el caso, tiene facultad de reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales. Entonces, esto ya no queda dudas. Quien reglamenta el ejercicio profesional, la profesión que fuere, es cada Estado provincial, o en su caso el Estado Nacional, si fuera para el ejercicio en el fuero nacional, ¿no? Y dice que se ha admitido delegación pública en organismos profesionales sobre el control en el ejercicio profesional y de un régimen disciplinario, avalado por el directo interés de sus miembros en mantener el prestigio de su profesión. Digamos que nos echa la culpa, en este caso a los abogados, como diciendo, bueno, ustedes quieren mantener el prestigio, entonces de alguna manera nos vienen a pedir al Estado que intervenga y que nos dé nos delegue esta potestad para dignificar y mantener el prestigio de la profesión. Concepto de la Corte. Y dice, esta delegación que nos hace el Estado es amplia, alcanza diversos aspectos, tales como la determinación de la remuneración, percepción de aporte de terceros y de sus propios miembros. Y ahí aclara, y esto es lo importante, dice, el colegio no es una asociación que se integra con la adhesión libre y espontánea de cada competente, sino, y esto grábenlo, es una entidad destinada a cumplir fines públicos, que originariamente pertenecen al Estado, ¿sí?, y que por delegación el Estado se los da al gobierno, al colegio, para que maneje el gobierno de la matrícula, el régimen disciplinario de todos los abogados, en este caso de Capital Federal. ¿Qué dice la Corte con esto? Seguimos teniendo el poder de policía, este poder de policía sigue siendo amplio, la única diferencia es que ahora, como habilitamos la creación de colegios profesionales a través de cada provincia o el Estado Nacional en su caso, bueno, le delegamos esa facultad y el colegio de alguna manera está funcionando como una persona de derecho público no estatal que recibió este poder de policía y lo ejerce como mediante el gobierno de la matrícula, mediante el control disciplinario de sus miembros. Esto es lo que dijo ya la Corte. Y acá viene el concepto final, que es lo que un poco les anticipé recién. Este es el concepto de colegiación que ustedes tienen que tener presente. El Estado delega atribuciones propias, ¿sí?, en instituciones públicas no estatales, los colegios profesionales, que cumplen un rol social, de control de la matrícula y de legalidad del ejercicio de la profesión. Y esto es importantísimo. ¿Cumple el rol social? Sí. ¿Gobiernan la matrícula? Sí. ¿Régimen disciplinario? Sí. Pero ante todo, controlan la legalidad del ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque nuestra profesión tiene, y ahí volvemos al primer momento del inicio de la clase,
tiene incumbencias que están reguladas por ley. Entonces, como tenemos incumbencias reguladas por ley, porque solamente como abogados podemos hacer aquello que la ley nos autoriza, ese control de legalidad, que es propio del Estado, se delega en los colegios profesionales. Y esto es el ABC que lo marqué con negrita. La matriculación en un colegio profesional es una función pública. Por esta razón tiene que ser de carácter obligatorio, siendo sus propios miembros quienes ejercen el control social delegado por el Estado. Y este es el motivo. Si yo pregunto mañana en un examen, ¿por qué es obligatorio colegiarse? Más allá de que me digan la frase como tuve un alumno que me la decía de memoria, pero no entendí el concepto. Yo no quiero que me la digan de memoria, quiero que entiendan el concepto. Si hay una ley que regula qué podemos y qué no podemos hacer, dónde podemos ejercer, cómo y en qué condiciones, alguien tiene que controlar el cumplimiento de esa ley. Ese alguien en principio es el Estado. Pero el Estado, ¿qué hace? Como son muchas las profesiones liberales que se ejercen en todo el ámbito del territorio nacional, le va a delegar en los colegios profesionales, que en principio tienen su sede central en las provincias, y luego vamos a ver que hay en nuestra profesión, en cada departamento judicial interno de las provincias, le va a delegar esta función de legalidad, de controlar la legalidad de los actos que ejercen los colegiados. Por eso es que la matriculación es obligatoria, pues es una función pública. Y por último, les pongo, ya para ir cerrando, porque ya nos fuimos de hora, que en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos una ley de ejercicio profesional, es la 5177, que fue dictada en el año 47, que ya en el año 47, lo que pasa que no hubo casos que llegaran a la Corte, porque acá se aceptó y no hubo nadie que la cuestionara, creaba el Colegio de Abogados y disponía en el artículo 1 la colegiación obligatoria. De hecho, hoy, que está absolutamente vigente este artículo, dice, para ejercer la profesión de abogado del territorio de la provincia de Buenos Aires se requiere, entre otras cosas, estar inscrito en la matrícula de uno de los colegios de abogados departamentales creados por la Personalidad. Con lo cual es obligatorio. Tanto, ahí dejo de compartir, ahí está. Tanto en la provincia de Buenos Aires como el resto de las provincias de donde ustedes estén, no sé de dónde, porque no me han puesto de qué provincias son, pero ya lo vamos a ir viendo, pero tengan presente esto, es obligación estar matriculado. Por hoy vamos a cortar, porque ya se hizo un poco larga la clase, no los quiero aburrir más, si no me pongo intensa, pero tengan presente esto entonces. Puntos, yo siempre les voy a ir marcando los puntos que son, digamos, los tips de evaluación, más allá de que todo lo que se da en clase, sea clase sincrónica o grabada, sea clase en aula virtual que se suben contenidos, tengan presente esto. Sepan diferenciar incumbencias de competencias. Incumbencias, todo aquello que la ley nos habilita a realizar como abogados. Competencias son esas aptitudes que debemos desarrollar para ser buenos abogados. Y tengan presente el tema de la colegiación obligatoria. Tenemos que estar colegiados en un colegio profesional y es una función pública que el Estado delega en estos organismos de derecho público no estatal. ¿Sí? Como cierre de esta primera clase. Vamos a dejar de grabar.